amplia, pero que amerita que lo vayamos tocando poco a poco. Así que vamos a ir comprendiendo en un primer lugar a los componentes de una solución, ¿ya? Para ello vamos a dar lectura a esta pequeña parte donde mencionamos que la solución es una mezcla entre dos o más componentes. Esa es una primera característica, ¿ya? Una mezcla homogénea. Puede ser el caso de hablar de agua salada, agua dulce, el gas carbónico de los refrescos, el té que desayunamos. Podríamos hablar también de cualquier sustancia que aparentemente no es una mezcla heterogénea, obviamente homogénea, es decir, que tiene una sola fase, que no se nota a simple vista, que tiene varios compuestos. Entonces, para dar a conocer esta parte, es importante iniciar con esta pequeña parte gráfica para que ustedes me entiendan de mejor manera. Acá tenemos una cuchara de azúcar y un vaso de agua. Si ustedes añaden esta cuchara de azúcar en el vaso de agua, este líquido va a empezar a diluir al azúcar, ¿verdad? Va a haber un momento donde este porcentaje o esta cantidad de azúcar ya va a disolverse tanto que no se va a percibir a simple vista. Pero obviamente el agua ya no va a ser la misma, ya estaríamos hablando en este caso de agua dulce. Entonces, todo este proceso tiene ciertos componentes. En un primer lugar, el azúcar, antes de ingresar al vaso con agua líquida, va a tomar el lugar de un soluto. Y el soluto es aquella sustancia que va a lograr disolverse acá en el líquido. Esta siempre debe estar en una menor cantidad al líquido que se vaya a encontrar. ¿Por qué les digo esto? En un vaso, a ver, vamos a colocar una cuchara de azúcar, 2 cucharas, 3, 4, hasta 5 yo creo que ya llega a disolverse. Pero si le colocamos, qué sé yo, una taza de azúcar, eso implica varias cucharas, ¿no es cierto? Vamos a colocar una taza de azúcar, ya no se va a disolver, más bien se va a formar una especie de masa. Entonces, este tipo de casos también los vamos a trabajar, pero en otro contenido, en otra sección, ¿ya? Sin embargo, en esta parte lo que quiero que ustedes entiendan es de que el soluto siempre debe ser en menor cantidad a esta parte. Claro que existen tipos de solutos, como aquella de la que mayormente se habla, es la de la sobresaturada, es decir, aquella que tiene máxima cantidad de sustancia de soluto, pero también llega a disolverse. Y esa capacidad que tenga el líquido para disolverse, lo vamos a ir trabajando desde hoy con algunas fórmulas que vamos a realizar en un momento, ¿ya? Entonces, con ayuda de esas fórmulas vamos a lograr saber hasta dónde podemos llegar a combinar el soluto para que continúe disolviéndose. Ese va a ser el objetivo de este contenido. Entonces, si bien el soluto es la parte sólida, puede ser cualquier sólido, ojo. Pero en el caso de la sustancia donde se vaya a diluir, mayormente es agua, ¿ya? Pero siempre esto se va a encontrar en estado líquido. ¿Puede ser otra sustancia líquida también? Sí, puede ser alcohol, puede ser gasolina, etcétera. Pero mayormente se va a trabajar con agua. Lo que quiero que ustedes entiendan es que esto sí o sí debe estar en estado líquido. Entonces, según las características que vayamos trabajando, también vamos a ir conociendo otro tipo de casos. El solvente, entonces, es esta parte, es una sustancia que es obviamente mayor cantidad a la del soluto, donde se disuelve, ¿ya? Y también lo vamos a conocer como solvente o disolvente. Eso no se van a olvidar estas palabritas. A partir de esto, entonces, nosotros necesitamos conocer la cantidad máxima, lo que hace un momento les decía, la capacidad. Entonces, esa cantidad máxima vamos a referirla con la propiedad de la solubilidad. Esta es la que nos va a ayudar a comprender
cómo y de qué manera vamos a ir trabajando o hasta dónde va a llegar, ¿ya? También es necesario esta fórmula, pero esto más adelante lo vamos a ir trabajando. Sáquenle captura si lo ven necesario. Y aquí, esto es lo que quiero que me entiendan, señoritas y jóvenes. Eh, yo sé que es algo muy simple. Es obviamente hablar de una sustancia líquida donde se añade una sustancia sólida en menor cantidad, se combinan y obviamente vamos a tener una solución, ¿no es cierto? Es decir, agua con sal, simplemente tenemos agua salada. A partir de esta pequeña concepción teórica, vamos a ir formulando algunas ecuaciones, ¿ya? Es sencillito, no se van a olvidar de esto. Cualquier solución tiene solvente como también tiene soluto. Eso no se olviden, por favor. Entonces, iniciando ya esta parte, vamos a comenzar con el estudio de las unidades de concentración. Y el día de hoy precisamente nos vamos a concentrar en el porcentaje en masa. Este porcentaje en masa siempre va a estar en unidades de gramos. ¿Ya? Miren, aquí está nuestra ecuación. El porcentaje de masa va a ser igual a la masa del soluto. Ustedes ya saben qué es el soluto. Sobre la masa de la disolución. Ah, esto de la disolución sí, no les he explicado. Pero la disolución no es nada más que la solución. Es decir, esta parte. ¿Ya? En esta parte de las unidades de concentración vamos a considerarlas como similares. Pero más adelante, cuando ya trabajemos la molaridad, ahí vamos a darnos cuenta de que no habían sido tan iguales esos dos términos. Pero como estamos hablando de las unidades, entonces no nos interesa mucho sus características. ¿Ya? Eso por favor no se van a olvidar. Entonces, esa de la disolución nos está diciendo que nada más es el contenido o la parte total. Y obviamente multiplicado por el 100%. No se olviden, ambas masas tienen que estar en gramos. Si en algún momento un ejercicio me presentase en miligramos, en kilogramos, en onzas, simplemente debo realizar un factor de conversiones, nada más. Bien, entonces iniciemos ya con esta parte de los ejercicios. Aquí indica, si se disuelven 8 gramos de sulfato de cobre, ya nos está mencionando aquí, si se disuelven 8 gramos de sulfato de cobre. Ah, entonces esta es la parte sólida y la que está en menor cantidad, ¿verdad? Entonces esta parte la vamos a conocer como la masa del soluto, igual a 8 gramos. En 60 gramos de agua nos dice, entonces obviamente esto es el solvente. Esto vamos a diluirlo en esta cantidad. Pregunta, ¿cuál es el porcentaje en masa? Nos dice. Ya, ahora miren acá. Nuestra ecuación es esta para el porcentaje en masa. Porcentaje en masa es mi incógnita. Masa del soluto, acá tengo, es 8 gramos. Pero la masa de la disolución, chicos, ¿tengo? No tengo. Lo que aquí tengo es masa del solvente, no tengo masa de la disolución. Y hace un momento yo les decía que esta masa de la disolución o solución no es nada más que la suma, ¿verdad? Porque eso del gráfico habíamos sacado. ¿Que la suma de qué? De la masa del soluto más la masa de el solvente. ¿Se entiende? Esto les había mostrado hace un momento en un gráfico, ¿no ve? Que el vaso con la sal, y eso me iba a dar una cantidad de solución, entonces, o disolución. Entonces, de ahí estoy sacando esta pequeña ecuación. Entonces, esto ya tengo, esta es mi incógnita. Entonces, este es el dato que me faltaría calcular para lograr resolver, ¿verdad?
Entonces vamos a iniciar. La masa de la disolución, es igual a ¿qué? A la suma de la masa del soluto, pero la masa del soluto, ¿cuánto es? 8 gramos. Más la masa del solvente. ¿Dónde está la masa del solvente? Aquí está, 60 gramos. Entonces, la masa de la disolución es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? 60 gramos. 68 gramos. Muy bien, 68 gramos. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de disolución, no se olviden. Automáticamente estamos hablando de la suma total. ¿Ya? Puede que en algunos casos me dé el dato, como en este caso puede que no me dé. Entonces, yo simplemente tengo que analizar y empezar a resolver. Ahora sí puedo reemplazar, pero miren, en el reemplazo no necesito despejar nada, ¿no? Todo ya está. Entonces, vamos a reemplazar. El porcentaje de la masa va a ser igual a ¿cuánto? A la división entre ¿qué? Entre la masa del soluto, pero la masa del soluto ¿cuánto es? 8 gramos. La masa de la disolución ¿cuánto es? 68 gramos. Esto lo vamos a multiplicar ¿por cuánto? Por el 100%. Entonces acá vamos a mencionar la masa del porcentaje, perdón, el porcentaje de la masa, ¿a cuánto es igual? A ver, vamos a llevar 8 dividido entre 68 por el 100%. Bueno, por 100 en este caso. No vamos a colocar la palabra porcentaje o la unidad porcentaje por si acaso. Es como una unidad nada más. Resultado, 11.765 o directamente coloquemos 11.76, ¿ya? 11.76. ¿Pero en qué unidades? En porcentaje. Bueno, lo que les estaba mencionando era esta parte. Gramo con gramo se va a cancelar. ¿Qué es lo que me va a quedar? Porcentaje. Y este porcentaje, por más de que la calculadora tenga ese botoncito, no significa que yo coloque esto también en la calculadora. No, porque lo voy a considerar como una unidad. Recuerden que estamos tratando de calcular el porcentaje de masa, entonces es lógico que la unidad sí o sí me dé en porcentaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Ya hemos terminado el ejercicio, pero hay algo que yo necesito que ustedes también entiendan y es la parte de la interpretación. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que 11.76 gramos de ¿qué era? De sulfato de cobre. Se encuentran en 100 gramos de la disolución. Es decir, que por cada 100 gramos del contenido final, 11.76 es lo que se va a lograr combinar para obtener este porcentaje. ¿Me entienden? No podemos colocarle 20, no podemos colocarle 30 ni nada porque ya no va a ir con el rango que se tiene en cuanto a cantidades. Nada más significa eso, el porcentaje de la concentración. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿Esta parte? Está sencillo, ¿no? Pero me gustaría que me den a conocer si tienen alguna duda, por favor. O todo está claro para que yo pase al siguiente ejercicio. Todo está claro. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Hasta este punto estaba sencillo, no había nada diferente. Vamos a resolver ahora este otro ejercicio. Dice así. ¿Cómo se preparan 35 gramos de disolución? Ah, miren, ya nos está dando aquí al revés.
35 gramos de disolución, nos dice. Es este dato, ¿no? 35 gramos de disolución. Hace un momento ya hemos comprendido a qué se refiere. Este ya es el total del soluto y del solvente, si ustedes se dan cuenta. ¿A cuánto? Miren, al 7.5 de porcentaje en masa. Ya acá también nos está dando el porcentaje. Ya tenemos el porcentaje en masa. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ejercicio? Quiere que determinemos la masa del soluto, como también la masa del disolvente o del solvente. Hace rato les mencionaba de que era lo mismo, ¿no ven? En esta parte de unidades es lo mismo. Disolvente o solvente. Cualquiera de ambas, ahí está. Esas son nuestras dos incógnitas. Entonces, a partir de esto también vamos a plantear nuestros datos para ver qué necesitamos y qué no necesitamos. En base a esta ecuación, ¿tenemos el porcentaje de masa? Sí. ¿Tenemos la masa de la disolución? Sí. Entonces, fácilmente podemos obtener la masa del soluto, realizando un despeje, ¿no? Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, vamos a iniciar con el despeje. Vamos a decir la masa del soluto. La masa del soluto es igual a ¿qué? Va a ser igual al porcentaje. Pero va a haber una división, ¿no? Aquí está. Porcentaje en masa. Esto que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, por la masa de la disolución. Disolución. Y esto que estaba multiplicando va a pasar a dividir. Dividir entre el 100 por 100. Ahí está. Entonces, reemplacemos. La masa del soluto es igual a ¿qué? Es igual a el porcentaje en masa. ¿Cuánto es el porcentaje en masa? 7.5% por la masa de la disolución. ¿Cuánto es? 35 gramos. Todo eso dividido entre el 100%. Entonces, antes de continuar, ustedes ya saben que aquí porcentaje con porcentaje se cancela. ¿Qué es lo que me va a quedar? Gramos. ¿Y gramos responde a las unidades de masa? Sí, ¿no? Entonces, estamos realizando bien nuestro despeje. Vamos a llevar todo esto a la calculadora y tenemos 7.5 por 35 dividido entre 100. 2.625 es lo que se tiene. 2.625. Entonces, la masa del soluto es igual a 2.625. ¿Qué? Gramos. Hasta esta parte, simplemente hemos hecho un despeje y hemos respondido a esta incógnita. Ya está. Pero esta nos falta y esta, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, voy a ser un poquito repitente con lo que hace un momento les había explicado, que habíamos sacado una ecuación de manera gráfica, ¿no ve? O del gráfico y de la parte teórica, donde decíamos la masa de la disolución. La masa de la disolución no era nada más que la suma de la masa del solvente con la masa del soluto, ¿no? No se olviden que solvente o disolvente es lo mismo, pero como aquí está hablando de disolvente, entonces puedo añadirle este y ya está. Pero es lo mismo, al inicio les coloqué en la diapositiva por si alguien tiene alguna duda. Aquí les había indicado, ¿no ven? Miren, solvente o disolvente. ¿Ya? Bien, entonces, de esta ecuación vamos a sacar este disolvente. En el anterior ejercicio lo que hacíamos era sumarlo y calcular este, ¿no? Porque este era el que no teníamos.
Pero ahora es al revés. Este es el que tenemos, lo que no tenemos es este. Y este acabamos de calcular. Entonces simplemente vamos a pasar a despejar. En todo caso, la masa del disolvente llegaría a ser la masa de la disolución menos, ¿no? Porque este que está sumando va a pasar a restar, menos la masa del soluto. Entonces reemplacemos la masa del disolvente es igual ¿a cuánto? La masa de la disolución, 35 gramos, aquí está. Menos la masa del soluto, que es lo que acabamos de calcular. Menos, ¿cuánto? 2.625 gramos. ¿Cuánto nos da este resultado? La masa del disolvente. ¿Cuántos, chicos? ¿Alguien logró? Sale, profe, 32,6, 375 gramos. 33, No, 32, profe, 32. 32, 375 gramos. 175 gramos. ¿Listo? ¿Ya está? Entonces, se han dado cuenta de que no es muy complicado, simplemente es analizar los conceptos. En pocas palabras, este contenido es imaginar, chicos. Hay que imaginar, hay que concentrarse y manejar los conceptos de manera clara. ¿Ya? En esta parte de las unidades, les decía también de que la palabra disolución la vamos a interpretar como si fuera la misma que la solución. En cuanto al disolvente y solvente, ya saben que es lo mismo. Les mostré en la diapositiva, es lo mismo. Pero lo de disolución y solución lo vamos a interpretar como si fuera lo mismo en este contenido de unidades. Ya cuando trabajemos molaridad, normalidad, molalidad también, ahí van a darse cuenta de la diferencia que tienen. Son similares, pero existe una diferencia. Pero como estamos hablando de unidades, lo vamos a interpretar como si fuera lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces, en base a esta parte, chicos, no existe alguna duda.